Hechos de TV Azteca, su nota principal fue: comunistas se apoderaron de la SEP para lograr sus oscuros cometidos de inocular a los niños con el virus comunista. De 15 notas, 4 fueron sobre los libros de texto gratuitos, como con estas frases, por supuesto. Otro tanto de inseguridad, y hasta la nota número 8 se mencionó que la pobreza disminuyó a pesar de la crisis económica post-pandemia. Por su parte, en Imagen Noticias, con Ciro Gómez Leiva, de 15 notas, la cuarta fue sobre el Coneval. Dijo: se publicó la última estimación sobre la pobreza hecha en el gobierno de AMLO. Presentó un reportaje sobre la pobreza. Dijo: 16 veces la población de Iztapalapa, el número de población sin servicios médicos. En Milenio TV, con Azucena Oresti, de 21 notas, las primeras 5 fueron sobre violencia e inseguridad. Y hasta la nota 16, las cifras del Coneval. Ella dijo: mexicanos salen de la pobreza, pero aumenta pobreza extrema y la población sin servicios de salud. Ahí nada más para que le vayan midiendo. Todos al unísono destacaron que se duplicó el porcentaje de mexicanos sin acceso a servicios de salud, pero este resultado es engañoso. Vamos a ver, la encuesta del INEGI mantuvo en 2022 la pregunta dirigida a la población sin seguridad social realizada en la encuesta de 2020, la cual resultaba pues ya totalmente extemporánea e incorrecta para juzgar el acceso a la salud en 2022. La pregunta dice: ¿actualmente se encuentra usted afiliado o inscrito al Seguro Popular o tiene derecho a los servicios del Instituto de Salud para el Bienestar? Hay que decir, el Seguro Popular había desaparecido hace más de 2 años y medio y el INSABI no contó con servicios de salud propios, sino que eran administrados por los estados. Obviamente, de la gente que no está afiliada a ningún sistema de salud, contestó que no tenía seguro ni estaba afiliado al Seguro Popular ni al INSABI. Así, el Coneval y los medios destacaron que en 2018 había 20.1 millones de personas que no tenían acceso a servicios de salud y que para el 2022 la cifra creció a 50.4 millones de mexicanos. Pero pues esto es engañoso, es falso. Pero hay otro dato de la encuesta del INEGI que ningún medio de comunicación mencionó y tampoco el Coneval en su reporte. Se trata de la respuesta a la pregunta de si las personas ante el dolor, malestar, enfermedad o accidente buscaron y recibieron atención médica. Escuchen esta cifra. El 99.6% fueron atendidos y recibieron atención médica. Es decir, en 2022, de 49 millones de mexicanos, el 38%, que buscaron y necesitaron atención médica, la recibieron el 99.96%, es decir, 48.804.000. Vamos a ver algunas gráficas. Aquí está gráfica sobre los que sí recibieron servicios de salud. Otros datos significativos que se omitieron deliberadamente, como es su costumbre, es que el gasto en salud de las familias se redujo en 6.8% entre 2020 y 2022 y se ubicó en el 13º lugar de sus gastos. Aquí lo vemos también en la pantalla. Bueno, estas son las gráficas más importantes de lo que los medios no destacaron, pero nosotros aquí se los vamos a informar. La primera, la reducción de la pobreza. Esto debido a la política de por el bien de todos, primero los pobres, y de las becas y los apoyos a las personas más desfavorecidas, y para la reducción de la desigualdad. La población en situación de pobreza en México se redujo de 52.2 millones de personas en 2016 y 46.8 millones de personas en 2022. La disminución de la pobreza fue de 5.4 millones de personas, es decir, 6.9%. En la gráfica esta que se muestra ahora a continuación es una gráfica larga entre 1985 y 2022. Vemos cómo con las políticas neoliberales creció la pobreza. Entre 2004 y 2016
2016 se mantuvo casi en el mismo porcentaje y comenzó a bajar con este gobierno. Pero la desigualdad social disminuyó de manera histórica en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Veamos la diferencia entre lo que ganan los más ricos y los más pobres. Ahora los más ricos ganan 15 veces más que los más pobres. Pero en los gobiernos anteriores fue entre 21 y 25 veces más. Esto es un dato verdaderamente indignante y vergonzoso ha de ser para los expresidentes. Aunque, bueno, el más vergonzoso es Felipe Calderón, que cuando él gobernaba, la desigualdad de ingresos llegó a ser mayor en 35 veces. Por su parte, la desigualdad social también bajó en este gobierno, más que desde el año 1984. Aquí se ve claramente la comparación en esta gráfica. Por último, veamos la gráfica de la reducción de la carencia de acceso a la alimentación nutritiva. Entre 2016 y 2022 se redujo la carencia por acceso a la alimentación nutritiva y de calidad para 3.1 millones de personas, pasando de 21.9% de la población en 2016 a 18.2% en 2022. Y bueno, esto es resultado de las políticas públicas de la Cuarta Transformación encabezada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, y se hace una realidad de que nadie se quede atrás, nadie se quede afuera. Vamos a ver por último la colaboración de Infodemia, que aborda las mentiras publicadas sobre Mexicana y la nueva línea aérea pública. 4 aviones de mentiras contra Mexicana de Aviación. Tras el anuncio de que Mexicana de Aviación comenzaría a volar como la nueva aerolínea del estado, comentaristas y políticos despegaron en 4 aviones de mentiras. 1. Falso que Mexicana de Aviación no tenga un plan de negocios. El secretario de la Defensa, Luis Crescencio Sandoval, presentó el 10 de agosto el plan de negocios de la aerolínea, que incluye, por 4,000 millones de pesos, la renta de 10 aviones Boeing 737, el mantenimiento de las aeronaves, la tripulación de estas y el personal encargado del manejo de la aerolínea en tierra, así como el certificado de operador aéreo y la asesoría de la empresa Boeing sobre los elementos a implementarse. 2. La nueva aerolínea mexicana será una línea aérea civil. En redes sociales, diversos comentaristas afirmaron que Mexicana de Aviación sería una aerolínea militar. Sin embargo, la Sedena solo administrará a la empresa encargada de la aerolínea, pues el modelo de negocios con Boeing incluye la tripulación de las aeronaves y el personal en tierra, los cuales serán civiles. Además, Luis Crescencio Sandoval informó que a la fecha, la aerolínea del Estado mexicano ha creado 209 empleos civiles directos y empleará a 745 personas al momento de iniciar operaciones. 3. Falso que los precios de los boletos de Mexicana de Aviación serán subsidiados. El 10 de agosto, el presidente López Obrador y el titular de la Sedena, Luis Crescencio Sandoval, informaron que los costos de los boletos de Mexicana de Aviación tendrán un costo inferior entre el 18 y el 20% en comparación con las otras aerolíneas, y explicaron que el ahorro no se deberá a un subsidio al precio de los boletos, sino a toda la infraestructura que el actual gobierno ha construido en beneficio de los usuarios. Además, la nueva aerolínea no tendrá afán de lucro, sino de servicio al público. 4. Falso que Mexicana de Aviación no ofrecerá nuevas rutas aéreas. En la presentación del plan de negocios de la aerolínea del Estado mexicano, se informó que Mexicana de Aviación comenzará a volar desde la IFA a 20 destinos en diciembre de 2023 y en un segundo momento inaugurará 16 nuevas rutas, por lo que se prevé que a finales de 2024 volará a 36 destinos. Infodemia. Que todas y todos tengan un buen día. Primera, vamos a empezar por aquí. Buen día, presidente. ¿Cómo? ¿Dónde está? Ahora. ¿Y la hiciste? ¿Ah? Bueno, vamos a empezar por la tarea.
presidente. Ayer estuve haciendo un recuento acerca no solamente del gasto electoral de México y de comparativo con otros países, sino más bien eso tiene que ver con el sistema electoral de cada país. Es muy diferente y no son equiparables. Después de estar revisando, no hay manera de hacer una comparativa en la que sea exactamente igual el gasto que se ejerce junto con el aparato electoral, porque el INE tiene la particularidad de que es de una permanencia, no es un organismo que se esté conformando previo a una elección, sino que tiene una vida pues permanente. Dicho esto, los sistemas electorales, de acuerdo con lo que digo, con lo somero que pude hacer ayer este trabajo, es como en las redacciones nos dicen, este trabajo es para ayer, así fue. Tomé en cuenta el presupuesto que se ejerce en cada país para el órgano electoral correspondiente en año electoral, porque lo que estábamos aquí viendo ayer es que el presupuesto que se presentó, la propuesta de presupuesto del INE, es para el próximo año, que será año electoral, presidencial, no de medio término o elecciones legislativas, sino presidenciales. Y en cada país se dividió el presupuesto asignado, no entre el número de población, ni por cada 100,000 habitantes, sino por el listado nominal de cada país, porque como en el caso de México, el listado nominal son las personas de 18 años o más. El INE no hace una tarea específica para los menores de 18 años, hay una votación, sí, pero es una votación de espejo, pequeña. Y en los países donde hay segunda vuelta, hay una reserva de recursos para llevar a cabo la segunda vuelta. En América Latina hay varios países donde se lleva a cabo esto, y en otros países con otro tipo de regímenes de gobierno, diferentes al de México. Y en los sistemas parlamentarios tampoco se lleva a cabo la elección de un presidente, un primer ministro, directa, que en casos como el de México es el que despierta mucho interés y hace que haya elecciones copiosas como la de 2018. Y en los Estados Unidos tampoco es equiparable, porque cada estado es independiente, tiene un órgano electoral y no hay un organismo similar al INE. Dicho todo esto, México no es el país que gasta más en elecciones. Al menos en América Latina, Panamá gasta $28.03 por cada elector, por cada persona inscrita en el padrón electoral. En Costa Rica son $20.03. En México son $14.04, tomando en cuenta el número de inscritos en el listado nominal de ayer todavía, porque este número se actualiza diariamente. En Uruguay son $12.54, y así nos podemos ir. Honduras 11.8, en Chile 8.9, y este es un caso muy particular porque en Chile entiendo que sí es obligatorio ir a votar, no es voluntario como en México, donde se tienen cifras 60%, 66% en una elección presidencial, pero en Chile sí son altos, y eso reduce también el costo del voto porque van obligados a votar. En Ecuador 8.8, Perú 6.8, Bolivia 6.09, Colombia 8.3, Nicaragua 5.08. En Brasil, ahí es la cifra de electores más grande del continente, son $5.40. Ahí la particularidad es que la cantidad de urnas electrónicas que se utilizan es muy grande y reduce el costo, que entiendo que es algo que se intentará hacer en algún momento en el INE en el futuro. Argentina 4.6, Guatemala $4.6, Paraguay 1.09. En España cada voto cuesta 5.8 euros. Había una elección reciente, había un dato más fresco. En Estados Unidos $11.4 por cada voto, por las particularidades que decía. Y en países donde de plano rebasa cualquier intento de comprensión de lo que nosotros conocemos como una elección, en India hay 911 millones de electores. No hay manera de... Es increíble la cantidad de recursos que se destinan ahí. En Rusia 110 millones, pero es un caso muy particular.
Japón 58.9 dólares por cada voto, en Francia 48.7 euros y en Inglaterra dan 32 libras por cada voto que se emite. Muy bien. Sí se hizo la tarea, ¿no? Muy bien. Vamos a... ¿Mande? ¿Qué piensa ahora del presupuesto? Pues es que yo tengo otro dato. A ver si pones el informe de nosotros. Pero muy buen trabajo. Muy buen trabajo. Yo tengo el dato de que solo es más caro en Estados Unidos que en México. Creo que hay Estados Unidos, Canadá y México. El costo por persona en dólares. Está así. Pero es muy interesante el que los que nos están escuchando, viendo, también hagan la tarea con todas las fuentes. Y más tarde les entregamos toda la información. Sí, yo considero que es mucho y que podría ahorrarse. Pues como 10,000 millones. Pues hay muchas carencias, hay muchas necesidades. Sí, pero eso corresponde, sí, a la Cámara de Diputados. Nosotros estamos planteando en la iniciativa de reforma que rechazaron en el Congreso una disminución del presupuesto. Lo vamos a volver a plantear porque antes de que yo termine voy a enviar una iniciativa de reforma a la Constitución en lo electoral. Voy a enviar también una iniciativa de reforma para que jueces, magistrados y ministros los elige el pueblo. Y tengo 2 o 3 iniciativas también pendientes que tienen que ver con lo social, pero en su momento. Vámonos. Buenos días, señor presidente. Carlos Domínguez, de Nación 14. Presidente, en México cada vez son más los municipios que se ven obligados a solicitar la declaratoria de emergencia por falta de agua y sus deficientes sistemas para la captación y distribución de la misma. A esto se suma la carencia de recursos municipales y hasta estatales para hacerles frente a estas crisis, además de que a veces ni el gobierno federal le quiere entrar al quite, y si lo hace, no siempre es con la velocidad que requiere la emergencia. En Nación 14 llevamos ya varios meses insistiendo en este tema y estudiando el fenómeno de la escasez de agua en las diferentes regiones del país, y descubrimos que la raíz de este mal tiene un origen,
Y como casi todos los problemas de México, pues es la corrupción de administraciones pasadas y de algunas que aún siguen vigentes, sobre todo en las entidades. También descubrimos que hay municipios y estados que ya cuentan con proyectos y estudios de la más alta calidad para resolver el problema en el corto y mediano plazo, pero como siempre la falta de recursos es el principal problema que les impide salir de estas crisis. Estos municipios y estados se ven imposibilitados también para acceder a estos recursos de bancos internacionales y locales como el BID y otros, debido a que la Secretaría de Hacienda no coopera para acompañar en las gestiones como lo marca la ley vigente en el país. Preguntarle si estaría de acuerdo en que su gobierno, en este caso la Secretaría de Hacienda, coopere y acompañe a los municipios y las entidades federativas que cuenten con finanzas sanas y proyectos de la más alta calidad para acceder a estos recursos de bancos internacionales y locales para poder desarrollar sus proyectos hidráulicos que les ayuden a salir de las crisis que padecen, presidente. Sí, desde luego, lo estamos haciendo. Hay un plan para abastecer de agua a poblaciones de las distintas regiones del país. Ya he hablado de eso, de cómo, por ejemplo, de la presa Picacho se concluyó un acueducto para llevar agua a Mazatlán, como de la presa Picacho se está construyendo un acueducto para llevar agua a muchas comunidades del municipio de Concordia. Como estamos por terminar la presa de Santa María, que va a permitir también que no falte el agua para municipios del sur de Sinaloa. Lo mismo en el caso de Nayarit, con todo un sistema de riego, de canales y desde luego de abasto de agua. Lo que estamos haciendo en la laguna es único por su implicación en beneficio de la salud. Se están invirtiendo más de 10,000 millones de pesos para llevar agua a 9 municipios que están utilizando agua de pozos muy profundos con arsénico, y ahora es agua superficial la que se va a llevar a estos municipios, y se están construyendo represas, plantas de bombeo, potabilizadoras, tanques de abastecimiento y muchísimos kilómetros de tubería, de un acueducto. Lo mismo en el caso de Monterrey, la zona conurbada, con la construcción del acueducto Cuchillo 2, el abasto de agua para la zona metropolitana de Guadalajara, con agua de la presa de Zapotillo, el acueducto para abastecer de agua una zona que ha tenido muchos problemas de abasto de agua, en Campeche, en el municipio de Calakmul, Espujil y todas esas comunidades. Agua, aunque se piense que hay demasiada agua, pues para el consumo doméstico a veces escasea en Tabasco, y también se están haciendo obras hidráulicas, un acueducto. En fin, estamos trabajando en eso mucho y lo vamos a seguir haciendo. Todas estas obras
van a quedar terminadas y todo lo que signifique proyectos para agua, desde luego que Hacienda apoya, lo está haciendo Banobras, pero también se podrían hacer gestiones para la obtención de créditos en bancos del extranjero. No hemos negado ninguna solicitud sobre esto y vamos a seguir garantizando que no falte el agua. Eso es prioritario, es fundamental, básico, pero sí hay ese propósito. Gracias, presidente. Con respecto a los proyectos para la atención de la crisis en San Luis Potosí, hemos estado monitoreando porque le trajimos aquí el tema y no hemos visto que comiencen las obras para la adecuación de la malla de la presa El Realito y que tampoco la empresa que es dueña de la concesión del ducto esté realizando ninguna obra para la adecuación de este ducto. Hoy en día la presa no tiene la suficiente, bueno, tiene un poco porque llovió y bajó un poco de agua, pero el ducto no sirve, está roto, no está llevando agua, la agua se está sacando de pozos con pipas para la zona conurbada de la capital. No se está haciendo nada, presidente, pese a que aquí hace unos meses el titular de la Conagua anunció que ya había un proyecto para la adecuación de la malla y hay un compromiso de la concesionaria del ducto y no está sucediendo absolutamente nada y la crisis continúa aumentando. Ya vinieron las autoridades de San Luis Potosí capital a solicitar la declaratoria de emergencia y se les negó, pese a que existe una crisis y no están haciendo nada, incluso no están dejándolos acceder a estos préstamos para que ellos con recursos de la banca, de bancos internacionales puedan llevar a cabo las obras que les ayuden a tener la infraestructura que ocupan, porque la ciudad sigue creciendo, la demanda sigue aumentando y no les está llegando agua. Hay un estancamiento en cuanto al flujo de agua y no se está viendo absolutamente. Nosotros hemos estado monitoreando, no vemos absolutamente nada, presidente. Vamos ¿qué nos a pedir puede un decir? informe. ¿Se puede aquí sí, dar a conocer? hace muy poco se informó sobre eso, ¿Sí? sobre lo que se está haciendo en el caso de San Luis, pero vamos de nuevo, ¿sí?, a pedir un informe a Germán Martínez de Conagua, porque se están llevando a cabo acciones por parte de Conagua y también por parte del gobierno del estado de San Luis. Pero bueno, vamos a investigar. ¿Lo daría a conocer aquí en la conferencia? Sí, sí. Para que se enteren allá, porque no, sí, no se ve nada. pero aquí se dio a conocer hace poco. Sí, se habló de un proyecto que ya existía, un plan, Sí. pero no se está haciendo nada. Pero todavía. aquí se lo damos a conocer. Okay. Y sobre las obras, presidente, que se anunció el año pasado para Tamaulipas, las obras federales, ¿cómo van estas obras, presidente? El muelle en el norte, en Matamoros, las obras en la zona conurbada, en el sur. Pues ¿cómo van? estamos trabajando bastante en Tamaulipas, en todo lo relacionado con estas obras en la frontera, se sigue avanzando y me tocó ir a Altamira a ver obras que se están llevando a cabo para instalar una planta de licuefacción. También ya está en proceso un proyecto para la instalación de una planta de fertilizantes en Tamaulipas y se está ayudando mucho a Tamaulipas y lo vamos a seguir haciendo. Presidente, buenos días. Soy su servidor Carlos Pozos, reportero de la Molécula Oficial. A ver, nada más eso. A ver, nada más para saber, porque... Sí, a cabeza de banca va a coordinar el tema de seguridad para el tren de Ocosingo
Él va a ser el encargado del proyecto de seguridad de la Nada, ya, sin comentar. Es el coordinador del proyecto de desarrollo, es José Ángel Gurría, que fue el que aprobó el FOBAPROA, o era secretario de Hacienda cuando las deudas de una minoría se convirtieron en deuda de todo el pueblo de México. Y si ahora me dicen ustedes que el coordinador de seguridad va a ser el señor para hacer la estrategia de seguridad, pues mejor no hablo porque no me vayan a sancionar. Había un periodista muy bueno en Tabasco, Trinidad Malpica, don Trino, extraordinario, ya falleció, tiene mucho tiempo, pero terminaba siempre sus columnas con una frase: ahí queda eso. Entonces ya, ahí queda eso. Como diría don Trino. Presidente de todos los mexicanos, servidor Carlos Pozos, reportero de Molécula Oficial. Muy buenos días a quienes nos ven, a quienes nos escuchan. Pues aquí se ha dicho que la prensa se regula por la prensa. Esta pregunta se la hago con la actividad, con mi trayectoria de trabajo de 43 años en el ejercicio periodístico. Y le comento, señor presidente, que Joaquín López Dóriga, en la administración de José López Portillo y el general Félix Galván, Ricardo Rivapalacio en los tiempos de Carlos Salinas de Gortari y el general Antonio Ribeiro Bazán, José Cárdenas y Rafael Cardona con Miguel de la Madrid Hurtado y el general Juan Arévalo Gardoqui, Ciro Gómez Leiva, la administración de Felipe Calderón y el general Guillermo Galván, todos ellos, presidente, nunca se atrevieron a criticar tan ácidamente al ejército mexicano de sus tiempos, porque sabían bien a las consecuencias inmediatas que se atenían. A 16 días de su quinto informe de gobierno, señor presidente, y con la participación de las Fuerzas Armadas, garantes de la paz y la salvaguardia de nuestras instituciones republicanas, y su trabajo pues ha sido criticado ácidamente por estos conservadores y estos voceros, siendo que el ejército mexicano nació para la defensa de la democracia y del régimen constitucional. Todo esto me lleva a preguntarle, presidente, a 16 días de su quinto informe de gobierno, ¿cuál es su reflexión sobre el trabajo realizado por su gabinete legal y ampliado, pero sobre todo la labor realizada por el almirante de la Marina Rafael Ojeda y por el secretario de la Defensa Luis Crescencio Sandoval? Bueno, son dos instituciones, tanto la Secretaría de Defensa como la Secretaría de Marina, fundamentales. Son dos pilares que sostienen al Estado Nacional. Son dos muy importantes instituciones y nos han apoyado mucho las dos instituciones. Si hemos avanzado, se debe a que estas dos instituciones han estado ayudándonos para llevar a cabo las misiones de seguridad
de protección a todos los mexicanos y también acciones orientadas al desarrollo de nuestro país. El ejército tiene 5 misiones. La primera es garantizar la soberanía nacional. La defensa de nuestro territorio, el garantizar nuestra independencia. Esa misión se ha cumplido cabalmente. Ahora más que nunca, porque se ha hecho valer la independencia y la soberanía de México. Por el apego a la política exterior que se define en la Constitución, en el artículo 89 de la Constitución. México es un país independiente, un país libre, un país soberano. Eso se ha cumplido. No somos colonia, no somos Estado asociado, no somos protectorados de ningún gobierno extranjero. La segunda misión también se ha fortalecido. Tiene que ver con garantizar la seguridad al interior de nuestro país. La primera misión es la defensa de la soberanía. La segunda misión es garantizar la seguridad al interior de nuestro país. Eso lo hace el Ejército y también la Secretaría de Marina, porque cuidan, tienen a su cargo la protección de instalaciones estratégicas al interior de nuestro país, ya sean los puertos, ya sean instalaciones de Pemex, de la Comisión Federal de Electricidad, y ahora con la creación de la Guardia Nacional también nos están ayudando en labores de seguridad pública que tienen que ver con garantizar la paz, la tranquilidad al interior del país, proteger a los mexicanos. Nada más piensen que antes ni la Secretaría de Marina ni la Secretaría de la Defensa podían hacer labores de seguridad pública. Y se logró una reforma constitucional para que estas dos instituciones, con toda su experiencia, con todo su profesionalismo, con los elementos que constituyen a las dos instituciones, estamos hablando de cerca de 400,000 elementos que no se podían utilizar para labores de seguridad pública cuando necesitamos garantizar la paz al interior de nuestro país. Entonces se logró esa reforma y se creó la Guardia Nacional, que ya tiene, además de esos 400,000 elementos del Ejército y de la Marina, ya la Guardia Nacional tiene cerca de 120,000 nuevos elementos. Entonces, ya esta segunda misión del Ejército se está cumpliendo, porque además
nosotros le hemos dado la coordinación de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa. Lo tercero es que el Ejército contribuya en todo lo que tiene que ver con el desarrollo social. Es una tercera misión que se ha cumplido como nunca, porque no solo se hacen labores de mejoras a comunidades, a la población que lo necesita, sino fueron tanto la Marina como la Secretaría de Defensa fundamentales, ayudaron mucho con la pandemia, por ejemplo. ¿Qué hubiésemos hecho sin ellos para distribuir más de 200 millones de dosis de vacunas por todo el territorio nacional? ¿Quién nos ayudó en la distribución de todas esas vacunas? Hasta lo más apartado, en las islas, en el caso de Marina, en las sierras, en todos los pueblos de Oaxaca, de Chiapas, el Ejército. Y no solo a la distribución de las vacunas, sino todos sus médicos, todas sus enfermeras. El Hospital Central Militar estuvo abierto para atender a todos. Entonces, esa es otra misión que el Ejército está cumpliendo cabalmente. La cuarta misión es algo excepcional, nunca visto. La cuarta misión habla de que el Ejército tiene que contribuir en el desarrollo del país. Y nunca en la historia del Ejército habían participado tanto en promover el desarrollo de México como ahora, en la construcción de aeropuertos, en la construcción de trenes, en la construcción de sucursales para el Banco del Bienestar, en la construcción de distritos de riego, en muchas acciones para el desarrollo. El interoceánico. De México, ¿sí? El interoceánico a cargo de la Secretaría de Marina. Entonces, nunca había sucedido esto en la historia del Ejército, en la historia de la Marina. Imagínense lo que nos han ayudado los marinos para el desasolve de ríos, de desembocadura de puertos marítimos, en fin, esa es la cuarta misión. Y la quinta misión, bueno, también cumplida cabalmente, es el auxilio a la población en casos de desastre. Entonces, ¿quiénes llegan primero? Los marinos, los soldados, cuando hay inundaciones, cuando hay incendios, cuando hay derrumbes, cuando hay temblores. El reporte que tengo primero cuando hay un temblor es del secretario de la Defensa. Y actúan, que tenemos erupción en el volcán y hay riesgo, ahí van. Que hay emisiones de cenizas que hay que limpiar, ahí van. Acaba de haber una tormenta en la sierra de Zongolica, inundaciones graves.
el plan DN3. Cuando se necesita, el plan Marina. Entonces, me han ayudado muchísimo, nos han ayudado mucho. No habíamos pensado, pero tú estás dando bien motivo. Queremos precisamente difundir. La Secretaría de la Defensa hizo un video corto de lo que es el ejército mexicano, de sus orígenes. El marino, el soldado, son pueblo uniformado. Porque hay toda una campaña de desprestigio. Y tenemos que cuidar estas instituciones, que son fundamentales. A ver si no nos mandan, lo tienes, ponlo, no estaba pensado, pero lo vamos a difundir para que todos los mexicanos. A ver. México es un universo en sí mismo. La alquimia perfecta entre naturaleza, historia, cultura, modernidad, pero sobre todo su gente. De este México venimos, a este México pertenecemos. Somos nosotros, las mujeres y hombres del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, quienes consagramos nuestra vida para ofrendarla por completo a nuestro país y todo lo que lo hace ser una gran nación. Al igual que allí, nos mantenemos siempre leales sin dudar nunca en darlo todo por México, convencidos siempre de cumplir nuestra misión con honor, valor y lealtad. Porque nuestra misión principal eres tú, defendiendo la integridad e independencia de nuestra nación, garantizando tu seguridad y la de México, auxiliando a toda nuestra población en caso de desastre, realizando acciones y obras que ayuden al progreso del país, brindando ayuda a cada mexicano en caso de necesidades públicas, llevando incluso el cumplimiento de nuestro deber aún más allá, contribuyendo a la preservación de nuestra riqueza, apoyando la realización de proyectos que transformen a México e incluso ofreciendo auxilio a otras naciones hermanas cuando así se precise. Esos somos nosotros, los soldados del Ejército y Fuerza Aérea. Orgullosos del uniforme que portamos, de las insignias que nos honran, del respeto de nuestros hermanos, orgullosos siempre de nuestras raíces. Porque hoy, más que nunca, es imprescindible estar ahí, donde nuestra gente nos necesita, al lado de ellos, velando por su bienestar. Somos parte fundamental de nuestro México, garantes de la soberanía, salvaguarda de su libertad. Así que sigamos adelante, soldados de México. Que la confianza de nuestra gente es nuestro mayor tesoro. Que la cercanía con cada mexicano es nuestra convicción. Que el respeto es nuestra entrega, es nuestra motivación. Esto es México. Esto es lo que somos. Esto es el Ejército y Fuerza Aérea Mexicana.
Ya lo estrenamos. Muy bonito. Faltó la calificación que le daría a su gabinete legal y ampliado en estos 5 años. ¿Qué Me han calificación? ayudado mucho todos. Es un buen gabinete de mujeres y de hombres. No podría yo avanzar sin un equipo. Primero, se avanza porque se cuenta con la participación del pueblo. No hay que olvidar que el pueblo es el motor del cambio. Por eso repito y repito la frase del presidente Juárez: con el pueblo todo, sin el pueblo nada. Eso es lo principal, eso es lo que nos hace distintos, diferentes a nuestros adversarios. Para ellos el pueblo no existe. Existen los políticos, existen los medios, existe la publicidad, existe la oligarquía, el dinero, la llamada clase política. Existen los de arriba. El pueblo no. Al pueblo se le puede manipular, se le puede engañar. Así era antes. Entonces, para nosotros no. Es mandar obedeciendo al pueblo. Entonces, eso. Lo segundo, un buen equipo de trabajo, mujeres, hombres, con convicción, con amor al pueblo, honestos, trabajadores. Ayer estuve, por ejemplo, en acuerdo con el secretario del Trabajo. Me estaba dando unos datos de que en el tiempo que llevamos, solo el programa Jóvenes Construyendo el Futuro ha significado una inversión de 100,000 millones de pesos. 100,000 millones de pesos a jóvenes, a 2,600,000 jóvenes. De esos 2,600,000 jóvenes que se les ha dado trabajo como aprendices y que ganan un salario mínimo, ya más del 60% fueron contratados en las mismas empresas, en los mismos centros de trabajo donde se formaron. ¿Cuándo se ven destinados 100,000 millones de pesos para atender a los jóvenes? Nunca. Nunca, nunca. Si me hacía la cuenta de todo lo dedicado al INJUVE en el periodo neoliberal, 7,000 millones en 36 años para los jóvenes. Contra 100,000 millones en 5 años. Y es un buen secretario de Trabajo. Me daba otra información que aprovecho para transmitir. Ya están cobrando lo que por derecho les corresponde
a los trabajadores de Mexicana. Se creó ya el mecanismo de cobro. Ayer inició la dispersión del dinero. Sí, de los recursos. Y están llegando a cobrar. Y me decía que hay pilotos que están recibiendo nada más por la marca, que falta todavía lo que significan otros bienes. Estaban recibiendo más de 250,000 pesos. Y los que menos están recibiendo 40,000-50,000 pesos. Y viene otro tanto. Eso es justicia. Y eso lo está haciendo la Secretaría del Trabajo. Y todos, el secretario de Hacienda, imagínense lo que me ayuda, es un profesional en el manejo de la economía, no es un improvisado, es una gente con mucha experiencia y todos me ayudan mucho y ya lo han notado ustedes, pero ya estamos a la mitad de mujeres y hombres en el gabinete. Eso nunca se había visto. Nunca. Yo creo que hay incluso hasta más mujeres ahora. A ver, vamos viendo cuántas mujeres, cuántos hombres del gabinete. Eso no se veía. Y tengo el orgullo porque pueden estar pensando que es ahora, ¿no?, que las mujeres están por sus esfuerzos, su imaginación, su talento, su trabajo, se están abriendo paso. No es una concesión gratuita. Y que por eso yo ahora, ¿no?, invito a trabajar a mujeres. Ya lo hice, fui el primero que lo hice. Déjenme presumir. Cuando fui jefe de gobierno, había más mujeres en el gabinete que hombres. Más mujeres que hombres. Aquí. Vayan sacando la cuenta. Nueve. ¿Y cuántos somos? A ver. ¿Nos contamos? Ah, todo bien. Sí, es que a lo mejor se va a ir alguien para... Ya ven que ahora está en la temporada. Muy bien. Presidente, mi segunda pregunta. Mis compañeros periodistas Vicente Serrano y Epigmenio Ibarra, este último estima que no se le ha dado a usted el reconocimiento de gigante que usted merece, como Hidalgo, Madero, Juárez, Lázaro Cárdenas y otros muchos más. El jueves 14 de octubre del año 2021, usted me dijo que México ya es referencia mundial por haber anulado el modelo neoliberal y se refirió a la receta que se puede aplicar globalmente y que es muy sencilla: austeridad, honestidad y cero impunidad en tolerar la corrupción. Usted, como jefe del Estado mexicano, derrotó en paz y sin violencia al régimen neoliberal, señor presidente. Todo este trabajo realizado hace
que usted sea un gigante y que dejará unos zapatos muy grandes para la mujer o el hombre que continúe el proyecto de la 4T. Yo solamente quisiera solicitarle, al renunciar usted al liderazgo de Morena cuando entregue el bastón de mando, ahora casi en 20 días, usted dejará a más de 50 millones de mexicanos huérfanos. La pregunta es, ¿cuál sería su mensaje para esa orfandad que usted deja, señor presidente, en México y en el extranjero, también en Estados Unidos? No, mire, yo estoy muy contento porque está demostrándose la efectividad de nuestra fórmula de gobierno, que tiene que ver con la combinación de dos elementos: economía moral y humanismo mexicano. Y también, para decirlo de otra forma, es no permitir la corrupción, hacer un gobierno austero, sin lujos, y todo lo ahorrado por no permitir la corrupción y por no tener gastos superfluos, onerosos, no derrochar el presupuesto. Todo eso ahorrado, dedicarlo al pueblo y en especial a los más pobres. Eso es lo que ha funcionado. Eso es lo que nos ha ayudado mucho. Imagínense cuánto hemos ahorrado por no permitir la corrupción. ¿Cuánto hemos ahorrado por no permitir los lujos en el gobierno? Por el que no se acepte el que haya un gobierno rico con pueblo pobre. Muchísimo. ¿Cuánto ingresa más a Hacienda? Porque ahora sí tienen que pagar impuestos los de arriba, que antes no pagaban. ¿Cuánto nos ahorramos? Porque ya no hay condonación de impuestos a las grandes corporaciones económicas financieras. Yo calculo que como unos 300,000 millones por año. Estábamos hablando de que hemos dedicado 100,000 millones en casi 5 años a los jóvenes. Sí, pero cada año no se le cobraban impuestos a los de arriba por un monto de 300,000 millones. ¿Cuánto se robaban con el huachicol? Llevamos ahorrados desde que estamos en el gobierno como 270,000 millones de pesos por reducir considerablemente el robo de combustible. ¿Cuánto nos hemos ahorrado solo con el plan de austeridad, con no usar los aviones privados, helicópteros privados,
con no permitir tantos viajes al extranjero. Ya se les olvidó a nuestros adversarios, pero a sus ídolos no los cuestionaban cuando iban al extranjero con no un avión, 2 aviones de los grandes, llenos. Se llevaban hasta el Perico. Sí, todo un avión para todos los periodistas. Sí. Todo un avión completo. Yo he salido 3 veces a Estados Unidos, las 3 veces en avión de línea, con un avión de la Fuerza Aérea. Estuve en Centroamérica y eso han sido todos mis viajes. Y ahora que voy a ir a Colombia y voy a Chile, sí, ayer creo que me dijo, ¿y cómo va a ir? Me dijo una joven. Y le iba yo a contestar, a caballo. No, porque no puede uno usar, ¿no?, el avión de la Fuerza Aérea. Están los del Reforma, ¿no?, esperando eso. Por cierto, veía yo, ya desde luego no les da vergüenza, son muy cínicos, pero ustedes estaban viendo si sacaban lo de la disminución de la pobreza, ¿no? A ver, pónganse. Pero yo vi otra cosa que me llamó la atención. La gráfica.